Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que anden bien. ¿Cómo están en todo el mundo? Allí donde llegue este contenido. Se sabe que gracias a la tecnología es todo negocio y es todo de alguna forma productividad y digital. Y si no tenés seguidores o no tenés audiencia, van a ser pocos los que puedan ver este contenido, pero con una ventaja: sin publicidad. Eh, hasta cierto punto. mm, Hasta cierto punto. Pero claro, es difícil encontrar contenidos que cualquiera de nosotros podamos generar que sean con mínimos seguidores en este sistema en el cual sabemos cómo funciona, o por lo menos sospechamos cómo funciona, y ahí tenemos el privilegio de, si encontramos a alguien que por ahí tenga pocos seguidores, sabemos que una cosa es cierta: no vamos a tener publicidad. Y si no tenemos en esta misma plataforma YouTube Premium, que tampoco tenemos publicidad. Y ustedes saben todos los demás detalles, o también quizás investigando un poquito nomás se dan cuenta de cómo funciona esto. Bueno, disculpen ustedes esta introducción, pero me surgió decirlo. Y quería saludarles, tanto tiempo que no me comunico con los seguidores, con este canal propio, Los Liberados. Y vamos a hablar de un tema interesante y también atractivo, como pienso yo y pretendo que son estos temas que tratamos en este canal, que siempre apuntan a algo en específico, que es de alguna forma aportar herramientas intelectuales, de alguna forma despertar la curiosidad, y también motivar y dejar algunas cosas claras y otras para aclarar, quizás de alguna forma, por cada uno de ustedes. Y quizás en mí queda el debe de que con alguna pregunta que hago, alguna interrogante, generalmente en todos los contenidos que hago, quedan en el debe de seguir investigando, de seguir introduciéndonos de alguna forma a los detalles de algunos temas. Bien, empezamos. Mi nombre es Samuel Eduardo y estamos aquí en Santa Rosa, Canelones, con algo de tiempo para dedicarle a un tema en especial, para crear contenido, sí, y compartir. En este caso se trata de las alegorías que se usan, de alguna forma también llamadas con cierta distancia parábolas o cuentos. Nos siguen los cuentos desde chicos, nos siguen en la mayor parte de nuestra historia. Cuando nacemos, empezamos a tener cierta capacidad de escuchar y de entender el lenguaje y aprenderlo, y ya nos están haciendo cuentos en la cama cuando tenemos padres que así lo acostumbran. Pero igualmente surge esto en la historia en cuanto a sociedades enteras
que se forman y culturas enteras que se han formado, que también tenían todo tipo de leyendas, mitos y cuentos alegóricos, de muchas veces de ejemplos que se fueron dando y se fueron tomando. Y ojo, también se fueron transformando como hechos reales, los cuales muchas veces se ha confirmado de que eran creaciones literarias en la historia en general y también procesos de cada sociedad, las cuales usaban y usaron, y se sigue usando eso, para adoctrinar y enseñar culturas. Y también enseñar modos, también enseñar de alguna forma mandamientos, direcciones, directivas, y de direccionar gente, pueblos enteros, y sujetarlos y someterlos. Desde todos los tiempos existió ¿cómo decirlo? La forma jerárquica de dirigir y de someter a pueblos enteros y hacerlos súbitos de unas pocas personas o familias. Con eso tenemos los reinados, tenemos grupos familiares en diferentes sociedades, las cuales a nivel jerárquico siempre se mostró eso de la jerarquía. Igual que en los animales, en los lobos, por ejemplo, existe el macho alfa, que es el que es el uno, es el que manda, es el que a él todos se someten y les hacen caso. Y por decir una raza de animales. Después tenemos diferentes otras razas. Pero lo que vamos a hablar hoy va a ser de animales, sí, en lo alegórico y en lo del cuento, en lo de la alegoría de tomar una parábola, un cuento, y hacerlo a través de transmitirlo y a través de compartirlo, hacerlo una herramienta bien estructurada para ganar adeptos. Las personas, nosotros tenemos que entender que tenemos diferentes formas de mirar las cosas y algunos de nosotros miran una cosa de diferentes formas y también las transmiten así. Y tenemos todos el privilegio de buscar y entender, querer conocer y entender que las cosas muchas veces no son como se nos presentan. Muchísimas veces. Otras veces en cosas de todos los días son así, como se nos presentan. En este caso, de esta herramienta que es lo literal, lo literario, el cuento escrito y transmitido de generación en generación, se va formando a través de esa historia un llamado a la gente a que se someta, se sujete, se subordine y se deje dominar y mandar. Detrás de este cuento y alegórico y parábola
hay y existe todo este tipo de cosas. Con el tiempo de los cristianos, las religiones de diferentes que no son cristianas, están siempre usando las mismas técnicas de soporte, de alguna forma de transmitir, ¿no? Lo que es la publicidad, autopublicidad, y allí encarar en esa publicidad, encarar el objetivo. Primero te lo cuentan, te lo dicen, y después te lo van repitiendo. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que yo, valga la redundancia, de lo que yo entiendo y de alguna forma he vivido. En los evangélicos y los llamados cristianos tienen diferentes técnicas que ellos mismos no tienen por entendido que son técnicas. Con el lenguaje, con la palabra y, por ejemplo, en varios grupos evangélicos y también religiosos cristianos de otras índoles, la palabra de Dios, la llamada Escritura, la llamada Biblia, es la autoridad. Se basan en esa autoridad y se rigen por esa autoridad. Esa autoridad implica un compromiso que tú, como creyente, y ellos, como quienes te invitan a creer, hagan un equipo, el equipo de esas sociedades que se van formando y el equipo de dependencia y también de dependencia en esa palabra de Dios y, por supuesto, sin preámbulos de ese Dios, por supuesto. Ahora, el tema delicado está en este cuento que les voy a hacer, que está relatado en el Evangelio y se lo dan a decir de que Jesús lo dijo y lo compartió y se lo dieron a él. No se sabe bien porque todo esto, muchísimas cosas fueron creaciones literarias y no fueron las cosas que pasaron literalmente con las personas. Todo esto está comprobado ya que fue armado. Lo que son los evangelios, lo que son parte del Viejo y Antiguo Testamento que se le llama. Así que bueno, en ese contexto va el cuento. Tenemos el cuento del buen pastor. El buen pastor ama a su rebaño, parafraseo algunos pasajes que tienen que ver, que están todos allí, en los evangelios. El buen pastor ama y cuida a su rebaño y está dispuesto a dar su vida por él. El buen pastor se encarga en ese cuidado del rebaño de que no les falte nada. Y de alguna forma también en el Viejo Testamento hay ciertas referencias a esto que estoy diciendo. Salmo 23, supuestamente se lo dan a David, no sé si lo escribió él o no, o se lo regalaron, y pasó por
simplemente firmó, como también se hacía antes. Entonces, en esto del buen pastor, hay un cuento que se desarrolla más o menos así. Había un pastor que tenía 100 ovejas y salía todos los días a pastorearlas, a darles de comer, darles de beber y llevarlas a los mejores pastos que encontraban, dependiendo de esa localidad. Y resulta que después que volvía y las encerraba en su apristo, como creo que se le llamaba, una palabra media, no sé si viene del griego, en su corral, las contaba. Y este pastor tenía 100 ovejas. En ese caso, cuando vuelven al atardecer, las cuenta y le faltaba una. Y dice que este pastor dejó a las 99 y se fue por esa una a buscarla. La buscó, la buscó, la buscó y media herida entre las enramadas y este tipo de plantas que hay, calculo yo, o parecidas a la uña de gato, a alguna otra planta así, que son totalmente agresivas y tienen espinas por todas partes, como el tala también. Dice que la encontró malherida, la encontró sedienta y la agarró, la tomó en sus brazos y la llevó al rebaño y, por supuesto, la curó si estaba lastimada y le dio de comer, le dio de beber. Y cómo es la reflexión que se hace muchísimas veces, es cómo el interés del que es pastor y cuida en esta, disculpen ustedes los ruidos, yo tengo un filtro acá casero que le hice al celular, pero algunos ruidos van a salir porque estoy cerca de la calle acá, disculpen ustedes. Y no tenemos cerca de la ruta y cerca de otra calle, no tenemos mucha paz, sobre todo de audio. La cuestión es que en esta alegoría y en esta historia relatada, dice que el buen pastor dejó a sus 99 ovejas y se fue y la buscó. Y hasta que no la encontró no descansó. Y la encontró como la encontró y volvió con ella. Todo esto basado en este cuento, la enseñanza letal que hay detrás de todo esto y de una forma imperativa de lo que es el pensamiento religioso, es que para ellos no es solo un cuento, no es solo una historia, sino que es una enseñanza. Y en eso que es una enseñanza del maestro, entre comillas. Un maestro, un rabí, en el cual se lo dieron a él en lo que es la literatura que se escribe de él y que se ha inventado, porque eso es seguro, y se toma como verdad suprema y absoluta. Claro, todo depende de la cabecita que esté escuchando y que esté pasando por lo que esté pasando con sus necesidades, con su humanidad y con su inteligencia. Es
llamado a recibir un mensaje a través de toda esta historia. Este mensaje es el siguiente: tú eres la oveja. Tú, desde entrada, eres la oveja. Como oveja eres el objetivo de esa religión. Cualquiera sea, en este caso estamos aplicando a una conocida evangélica, que hay muchas, o católica, cristiana. Entonces, el objetivo es que te quede claro que tú eres la oveja y que el que te da el mensaje, sea titulado o no, es el pastor. El pastor que está interesado en que tú entiendas ese relato y lo entiendas de una forma práctica, sencilla, pero que te quede claro que tú eres la oveja. Y te dicen esos mismos pastores o esos mismos encargados de turno que ellos también son ovejas, pero con un llamado a ser pastores. O sos oveja o sos pastor, pero ahí hay cierta contradicción, no importa. Pero todos, dentro de lo que es esta forma religiosa de pensar, somos todos ovejas a la vez, aunque haya alguno que no lo es y que sea pastor, o algún encargado de turno. Somos todos igual ovejas de un solo rebaño y de el buen pastor, que es Jesucristo o Dios. Ahí, cuando algo empieza a brillar en el sentido de la gente que busca y que investiga, se encuentran con el sistema de sometimiento. El sistema de someter al ser humano en una religión. Entonces te aplican y te dicen más del cuento. Tú eres una oveja y que estaba perdida. Y que el buen pastor, Jesucristo, a través de este momento que estás viviendo frente a la exposición de esta historia, te ha encontrado. Entonces, en lo psicológico y cognitivo de tu persona, de la persona que esté pasando alguna necesidad o carencia, esto impacta. Y también con mucha ignorancia de lo que son estos temas. Entonces te empiezan a aplicar con un poco de labia el sistema de convencimiento a través de esta herramienta, de este cuento. Te empiezan a decir: vos sos la oveja perdida. Vos sos el que te enredaste en unas ramas, te quedaste sediento, te lastimaste y te quedaste lejos del rebaño del Señor. Pero este buen pastor vino a la tierra para, en algunos pasajes lo dicen así, para darte vida y vida en abundancia. No solamente esta vida, sino la eterna. ¿Qué es eso? Habría que preguntarse, ¿qué es eso de ofrecer vida eterna? Bueno, en eso se basa para, de alguna forma, enriquecer lo que no pueden hacer en esta vida. Pero el Señor te va a premiar y te va a recompensar en la otra vida. ¿Qué es
Eso es parte del cuento y la narratoria y la retórica de todos estos religiosos. Bien, ¿hacia dónde te lleva todo esto? A ser un súbdito, una persona sujeta a sus voluntades. No lo van a, vos o cualquier persona que esté en una iglesia o en una religión, no lo van a notar esto. Se sabe que no lo van a notar. ¿Sí? Esto no se nota así como yo lo estoy contando, pero es la cruda realidad. ¿Sí? Y yo viví las dos. Estoy viviendo la realidad ahora, lo puedo contar, y viví la otra, del estar engañado de alguna forma, siendo ingenuo, ignorante, necio, y creyéndome el cuento. Y esa es la idea, que te creas el cuento. Así que tú como oveja tienes que someterte y sujetarte al buen pastor y respetar y quedarte en el engaño, en el rebaño. ¿Tá? No podés salirte del rebaño. Si te salís del rebaño, estás propenso a lastimarte, morirte de hambre, morirte de sed y no disfrutar de los privilegios que el Señor Pastor te da. Todo esto suena a predicación, porque en realidad lo hacen así, adoctrinándote y predicándote para que en tu intelecto te entren estas palabras y se te graben. Bueno, empiezas a crear en tu vida con el contacto en estas religiones, empiezas a crear un sentido de pertenencia, de estar encariñado con ese grupo o con esos grupos, en este tipo de forma de sociabilizar. Pero ni eres una oveja, ni hay ningún buen pastor. Todo esto se basa en un cuento, en una historia que te dicen ellos es real porque Jesucristo existió. Y en eso se basan, de que Jesucristo existió. Ahora, no se sabe si existió. ¿Cómo te lo cuentan? Y esto no es ir en contra de ningún tipo de Dios o dioses, porque para mí no existen en lo personal. Yo lo he comprobado. ¿Sí? El mismo cuento, la misma historia de los dioses y los seres humanos se viene repitiendo desde muchísimo antes que se haya inventado todo esto que se creó del cristianismo y los evangélicos. O sea, ya los griegos, en todo lo que es su historia, está bien claro lo que ellos también de alguna forma vivían y creían. ¿Tá? Y en la Ilíada y en otros libros y cuentos más de los griegos ya se veían muchas cosas que se fueron repitiendo después y se fueron traduciendo y aplicando y de alguna forma, no me sale la palabra, de alguna forma camuflando a lo que es a través del lenguaje y el idioma al español o al inglés, ir camuflando, ir haciendo un método de agregando esas ideas para sujetar a la gente. Pero en realidad, si eres un poco inteligente, te puedes preguntar, ¿qué es lo que me lleva a creer en lo que me dicen? Es
la necesidad que yo tengo y que estoy pasando y que no sé diferenciar bien qué es lo que me está pasando, por lo que estoy pasando, deberíamos ir primero a un psicólogo que nos ayude a entendernos a nosotros mismos, para después ir y ver si realmente qué estoy haciendo yo acá. Escuchando a alguien que me dice, tú eres la oveja perdida. Y el Señor es el buen pastor. Si vienes al Señor, bueno, el Señor está con los brazos abiertos, esperándote. Toda esa idea nunca se concreta. Porque claro, no es literal. No es literal. Pero muchas cosas las enseñan como literales. No, son cosas espirituales que te van a empezar y que te tienen que empezar a pasar. Perteneces a un rebaño, pero no es solamente ese rebaño de personas. No, es un rebaño en el mundo. Y también en la eternidad. Y también en los planes del reino de Dios, que se ha acercado de nosotros a través de ese buen pastor. Toda una historia de dominio, toda una historia de sujetar personas, ¿sí?, en sus mentes y en sus cabecitas, hasta que se dejan, ¿no? Y como digo yo siempre, hasta que despiertan. Despiertan porque empiezan a buscar comprobar esa realidad. Esa realidad que te dicen de que hablas con Dios y te encontrás con esto, una de las cosas, hablas con el buen pastor, con Dios, y resulta que Él te contesta, Él responde tus oraciones, porque eso es la oración, hablar con Dios, según ellos. Y este Dios está dispuesto a escucharte y ayudarte, como a no sé cuántos millones de personas más. No importa el lenguaje, no importa, no. Este Dios es un fenómeno, seguro es un fenómeno, ¿está? Y nunca se comprueba, nunca se llega, porque es todo un enredo de enseñanzas y de cosas que te van transmitiendo y que tenés que ir aceptando como ciertas. ¿Por qué? Porque te dicen, esto es parte del rebaño. Y si no formás parte del rebaño, es porque estás afuera del rebaño. Y no podés estar afuera del rebaño. O sea, tenés que estar sujeto a ese buen pastor. Esta idea sobre este cuento que les acabé de hacer, como tantas otras que hay parecidas, como la oveja perdida, como la perla de buen precio también que se perdió, no me acuerdo bien si eso era así, pero muchas enseñanzas de un collar, de una dracma que se perdió también en una casa, del hijo perdido, el hijo pródigo que le llaman. Todas estas ideas de estos cuentos cortos son enseñanzas y bajadas de adoctrinamiento intelectual y también psicológico. Haya tú, si tú las aceptas, si tú realmente estás convencido y autoconvencido, porque esto pasa también por el autoconvencimiento, que uno dice y va aceptando cosas y va diciendo amén a todo y lo que se le propone, por no dejar de pertenecer de repente a ese grupo y también porque estén atentos a algunas o todas tus necesidades, porque el buen pastor lo que quiere es lo mejor para vos. Entonces estás seguro, te venden seguridad. ¿Qué es lo que le falta al ser humano desde todos los tiempos? No a todos,
a muchos, es seguridad. No saben convivir ni vivir con la incertidumbre. Entonces ahí tenemos cierta forma de decirlo, tenemos mucha gente enferma de inseguridades de todo tipo. No nos vamos a poner a detallar. Inseguridades sentimentales, emocionales, inseguridades económicas, inseguridades de todo tipo, de necesidad. Entonces lo que te venden es seguridad a través de todo esto. Te digo que te venden porque es literal, te lo venden. Y te lo meten como aquellas personas que muchas veces están en la calle o están en algún lugar, en un comercio, queriéndote, no que vos compres lo que vos vas a buscar, sino venderte. Que vos te vayas gastando más. Esto es un poco así. Gente, quería compartirle esto como un aporte para pensar. Si te han etiquetado en cualquier religión como una oveja, despertá. Despertá. Porque el buen pastor, como tal te lo pintan, no existe. Existen los hombres que han inventado con el tiempo, por supuesto, allá a lo largo de la historia, atrás, muy atrás, han inventado todo esto y se apoyan, y la palabra de ellos es la autoridad, estas historias, y las tienen como reglas. Entonces tenemos que pensar, esto viene muy de lejos, de tiempos lejanos, el invento. Ese mismo invento se sigue, ese mismo instrumento, esa misma maquinaria se sigue usando para convencerte a través de lo que llaman fe, un invento también de todo ese aparato, que les creas. Que ojo, que creer no es lo mismo que esa fe que ellos te dicen, porque esa fe que ellos te dicen es aceptar, tenés que aceptar. Estás obligado, y no te lo van a decir así, pero estás obligado a aceptar, porque si no tenés fe, es imposible agradar a ese Dios. Gente, espero que haya sido de utilidad se pretende en este canal ser de utilidad para un montón de personas que puedan encontrar este contenido. Ese tal Jesucristo o Dios o como lo llamen en cualquier religión no existe. Siempre que venga de algo que te vayan a leer y algún libro antiguo que te vayan a querer convencer, olvídate. Y el ser humano lo que tiene que aprender muchas veces, lo digo con toda humildad, es a saber y apostar al saber los orígenes de las cosas. Los orígenes de las cosas, como por ejemplo, que sabemos desde todos los tiempos que el ser humano ha aprendido a sobrevivir y a convivir con la incertidumbre. No todos, muchos seres humanos. Y otros tienen que hacerlo, aprender, porque la incertidumbre siempre va a estar. No todo es cierto, no todo es real lo que te presentan, incluso en la vida misma, en cualquier lugar. Personas que se te presentan y vos decís, qué buena esta persona, ¿no? Qué bien, cómo... Y en realidad es una máscara, no la conoces. Así de serias son las cosas, a mi entender y a mi humilde pensar. Gente, los despido, que sigan bien ustedes. Quería dejar un aporte para nuestro canal. Gracias a los últimos que se han suscrito y les mando un abrazo
y que sigan bien ustedes. Saludos a todos. Chau, chau. Nos vemos.